en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo de Lucas, capítulo 11, solo los versículos 1 y 2. Quiero saludar de una vez a la iglesia más, a todos los hermanos que allí se conectan y también a los hermanos de otros lugares que siempre están allí presentes en nuestros servicios. Saludar a los amigos que nos acompañan en esta noche y deseamos de verdad poder bendecirle con esa palabra. Evangelio según San Lucas. Tome su palabra, su Biblia allí en casa y participe con nosotros de este tiempo. Versículos 1 y 2 del capítulo 11, dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Este pasaje es uno de los momentos en los que la palabra describe o narra en aquellos momentos a solas del Señor, el Mesías, el Maestro, junto con sus discípulos. En todos los evangelios vemos al Señor Jesús enseñando a multitudes, sanando a muchos, haciendo milagros en medio de la multitud. Pero hay ciertos pasajes bíblicos en los cuales los evangelios nos dan a entender y nos muestran cómo el Señor hizo tiempo a solas con sus discípulos, y en esos tiempos ellos fueron enriquecidos espiritualmente, recibieron mucho más de lo que la multitud pudo haber recibido. Y encontramos aquí a estos discípulos con una necesidad. Ellos ya en este momento ya habían vivido muchas cosas en Dios. En este momento ya el Señor había hecho muchos milagros. Ellos habían experimentado esa gloria que habitaba en Cristo, habitaba en Jesús, pues era hombre pero también Dios. Entonces habían degustado, habían disfrutado de esa gloria de Dios en Cristo, y había en ellos una necesidad. No se conformaban a lo que habían experimentado, sino que deseaban más. Entonces encontramos en este pasaje que dice la palabra que cuando Jesús terminó de orar, dice uno de sus discípulos, en el versículo 1, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Está manifestando a aquel discípulo ese deseo de recibir más. Y a lo largo de este pasaje, si lo leemos hasta el versículo 13, encontramos allí el tema de la oración, como Jesús se dispone a enseñar a sus discípulos a orar. Y vemos allí también descrito en estos pasajes la bondad de Dios. Vemos en el versículo 13 que el Señor Jesús le dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, no quiero terminar la lectura porque no voy a hablar hoy de oración y tampoco voy a hablar de la bondad de Dios, sino que he tomado este pasaje como referencia y solo sus dos primeros versículos para hablar sobre un principio del reino, y es el principio de la paternidad. Hoy vamos a estar hablando, el tema de hoy es el principio de la paternidad. Encontramos a Jesús en todos los evangelios haciendo una tarea determinada. Jesús había venido a esta tierra a hacer una tarea. Él estaba claro cuál era su misión y también sabía que no tenía mucho tiempo para ella. Entonces vemos cómo Jesús, encarcelado Juan el Bautista, Jesús comienza una predicación, retoma el mensaje que Juan venía predicando y declara a los hombres: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, cuando vemos a Jesús cómo está esforzándose, cómo afanado, está haciendo su tarea de establecer, de proclamar aquel arrepentimiento para que los hombres sean salvos a través de él. Vemos que en medio de sus afanes, en medio de su deseo de establecer el reino, Jesús comunica repetidas veces cuál es esa relación profunda entre él y el Padre.
Y de pronto usted ahí en casa dirá, hermana, no debería usar el término afán porque el afán no es de Dios. Sin embargo, yo uso el término afán porque el afán significa aquellas cosas que absorben nuestras fuerzas, aquellas cosas que absorben nuestra energía, que absorben nuestro tiempo, nuestra voluntad. El hombre natural y aún el hombre carnal se afana por las cosas naturales. Sin embargo, vemos a un Jesús afanado allí, dejándose absorber por el ministerio, absorbido por la tarea, enseñando, sanando y cumpliendo todas aquellas promesas que habían sido profetizadas a través de los profetas, profetizadas en el Antiguo Testamento. Y estando él allí, comunicando ese reino de Dios, también se esfuerza de que los judíos, los hebreos, pudieran recibir a través de sus palabras y pudieran entender cuál era la relación entre él y el Padre, una relación profunda. Amén. Así que veamos un momento la historia, cómo estaba el panorama hasta este momento, hasta el momento que Jesús viene. En el libro de Génesis capítulo 12 dice la palabra que Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Y este hombre, Abraham, da una promesa y Dios le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, hasta este momento de las escrituras no se ha cumplido aquella promesa aún. Está cerca el cumplimiento a través de la muerte y resurrección de Cristo, en el cual nosotros los gentiles recibiríamos la promesa de ser bendecidos. Pero hasta este momento solo un pueblo había sido escogido por Dios y era el pueblo de Israel. Desde Abraham hasta el pasaje que estamos leyendo, los gentiles, las naciones vecinas a Israel, las naciones vecinas a los hebreos, no conocían de Dios. Y tal vez las más cercanas a Israel, lo que conocían o la referencia que tenían de Dios, Jehová de los ejércitos, era la referencia de un Dios poderoso que peleaba a favor de los israelitas y que hacía cosas estruendosas y cosas hasta terroríficas para su vida. Entonces los egipcios, por ejemplo, pudieran recordar la participación de Dios en la historia de Israel, pero no como una participación a favor de sus vidas, sino como una participación que destruyó a Faraón, que destruyó aquella nación, que destruyó ese imperio. Pero Israel tenía un conocimiento diferente a lo que tenían las naciones. Mire, los filisteos, dice la palabra, que cuando en el primer libro de Samuel dice la palabra que los filisteos estaban allí en campo de batalla contra los israelitas, y en el capítulo 4 dice que habiendo ellos perdido la primera batalla, los israelitas o los hebreos hasta ese momento llevaron el arca, los hijos de Eli, hasta el campamento y se contentaron, se alegraron porque el arca de Jehová estaba allí en el campamento. Y estando en el campamento, los filisteos escuchan voces de júbilo y preguntan: ¿qué ha sucedido en el campamento de los israelitas o en el campamento de los hebreos? ¿Por qué tantas voces de júbilos? Usted lo puede leer en casa, allí el primer libro de Samuel, capítulo 4. Y dice, se enteran entonces de que había llegado el arca de Jehová al campamento de los hebreos, y dice la palabra que ellos sintieron miedo. Dijeron: ay de nosotros, pues Dios, el Dios de los israelitas, ha llegado al campamento y ahora está con ellos. Esta era la referencia que los pueblos alrededor tenían de Jehová Dios. Hasta el momento no se había cumplido esa palabra: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Solo Israel tenía una revelación de quién era Dios. Tenía una revelación de que Dios era Dios. Tenía la revelación de que era el único Dios. Tenía la revelación de que Jehová Dios era un Dios santo, es un Dios poderoso, un Dios que hace maravillas. Sin embargo, cuando buscamos en el Antiguo Testamento referencias acerca de Dios como Padre para el pueblo de Israel, son pocas las citas bíblicas que se encuentran en el Antiguo Testamento que hable de Jehová como Padre. Así que encontramos en el capítulo 113 de los Salmos a David expresando: como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen.
No está David hablando específicamente, no está David diciendo explícitamente, Jehová es el Padre que se compadece de sus hijos Israel, sino que está haciendo una comparación y está diciendo, así como el Padre se compadece de sus hijos, también se compadece Jehová de los que le temen. Es una comparación. Luego, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, quiero que leamos un momento la palabra. Usted puede abrir su Biblia. Isaías capítulo 9, perdón, versículo 6, dice, vamos a leerlo un momento, dice, porque un niño nos es nacido, está aquí profetizando Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y dice Padre eterno, príncipe de paz. Ahora está hablando de aquel Mesías, el cual será llamado Padre eterno en medio de los pueblos. Ahora, dice el mismo libro de Isaías, vamos allí más arriba en el capítulo 63. Quiero ir despacio porque mi intención es que usted pueda comprender el mensaje de hoy. Dice la palabra en el capítulo 63 de Isaías, versículo 16. Vemos acá expresando una oración delante del Señor y dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Vemos a Isaías declarando palabras, declarando de forma abierta y de forma explícita que Dios era el Padre de Israel, que aunque Abraham los desconociera o aunque los desconociera Israel, refiriéndose a Jacob, pues este era el nombre que había recibido Jacob, los desconociera Jacob o Israel, Dios nunca los desconocería porque era su Padre. Está declarándolo y lo declara porque tiene una revelación clara de que Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso que llamó a Abraham, el Dios eterno que estableció promesas en Abraham, el Dios eterno que los libró de las manos de Egipto, ese era el Dios eterno que los había guardado y que había sido Padre para ellos. Entonces, hasta el tiempo de Jesús, vemos solamente a Israel con una revelación de que Dios era Padre eterno. Una revelación, ellos tenían el conocimiento de que Dios no solamente era Dios, de que Dios no solamente era santo y era poderoso, sino que también era Padre. Y cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, Jesús lo primero que les dice, cuando oréis, decláralo de esta manera y dile, Padre eterno que estás en los cielos. Había un principio de paternidad claro en Israel, pero un principio que definitivamente los hebreos, los israelitas, iban a necesitar al Señor Jesús, al Mesías, para que les hiciera comprender cuáles eran las implicaciones que tenía o qué tanta responsabilidad venía junto con el derecho de declarar a Dios Padre. Yo quiero que usted logre comprender esto. Una cosa es que nosotros declaremos que Dios es nuestro Padre. Otra cosa es que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad o qué tanto implica en nuestras vidas cuando declaramos que Dios es nuestro Padre. Estamos diciendo que tenemos los derechos de Él como hijos, pero también estamos declarando que tenemos deberes con Él como hijo. Israel conocía el libro, conocía el rollo de Isaías y podía entender que Dios era Padre para ellos, pero parece que no comprendía muy bien las implicaciones y definitivamente necesitaría a Jesús para que se los enseñara. Así que vemos entonces en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 1 versículo 6, diciendo Dios a su pueblo. Dios está reclamando a su pueblo y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Decía el Señor.
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Saben? Jesús, cuando vino a la tierra, no solo se esforzó en medio de su predicación de hablar acerca del reino de Dios, de la llegada del reino de Dios a la tierra, sino que se esforzó en comunicar a aquellos hombres, en comunicar primeramente a esa nación escogida, a Israel, cuál era su profunda relación entre Dios y el Padre, poniéndose él como ejemplo para que luego los israelitas, al entender cuál es la relación que Dios desea entre nosotros y él, siendo nosotros sus hijos, pudiéramos seguir el ejemplo de Jesús y pudiéramos aprender a ser buenos hijos. Aprender a ser reverentes, aprender a honrarle a Él como nuestro Padre. Y luego de los israelitas, este conocimiento o este principio sería transferido al resto de las naciones, y allí estamos incluidos usted y yo. Ahora, hoy vamos a estar desarrollando una pregunta. Vamos a responder una pregunta. Y es, ¿qué implica declarar la paternidad de Dios en nosotros? ¿Qué trae consigo? ¿Qué responsabilidades trae consigo el nosotros declarar Abba Padre o declarar Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Cuáles son las implicaciones que trae a nuestras vidas? Y para responder esto, solo voy a tomar dos cosas. Voy a explicar dos cosas y seguramente usted en casa puede encontrar muchas más, pero vamos a basar nuestro mensaje y nuestra respuesta en dos cosas. Lo primero es que al declarar paternidad de Dios sobre nuestras vidas, para poder declarar paternidad de Dios sobre nuestras vidas, debemos identificar el lazo sanguíneo que nos une a Él. Y mire, en el sistema natural, acá en la vida cotidiana, encontramos dos maneras de tener hijos. Hay dos maneras de que alguien pueda ser llamado hijo. Una es el hijo biológico, es aquella semilla del hombre, el esperma, que es depositado en el vientre de una mujer y aquel niño o niña nace. Y nace teniendo la sangre de su padre corriendo por sus venas, el ADN. Nace teniendo imagen o semejanza de su padre. Y usted ve a las mamás, a las abuelas, a las tías, que cuando nace un niño, cuando nace un bebé, lo primero que preguntan es ¿a quién se parece? Porque tratamos de buscar semejanzas. Y hay semejanzas que son físicas, pero hay otras semejanzas que son de carácter o de temperamento. Y a veces hallamos a la mamá diciendo, él es igualito a su padre. Y alguien que haya conocido al padre, de pronto el padre ya no está, ya falleció, no se encuentra. Y se acuerda de la imagen del padre, dice, yo no le veo rasgos, no le veo parecido físico a su padre. Pero no se está refiriendo a ese parecido físico, sino que se está refiriendo a su comportamiento, se está refiriendo a la manera como entiende las cosas, cómo reacciona, a las mañas que tenía el papá, que a veces las heredan los hijos. Amén. Y hay otra manera de ser llamado hijo, y esto es ya muy común hoy en día, y es el hijo por adopción. Entonces es un hijo que no tiene la sangre de aquel hombre, no tiene los rasgos físicos, no tiene imagen de aquel hombre, no tiene semejanza de aquel hombre, pero por cuanto aquel hombre ha hecho una tarea de crianza, por cuanto aquel hombre ha asumido con responsabilidad la tarea de educar, la tarea de sostener a aquel hijo, aquel niño, entonces se ha ganado el derecho, se ha ganado el privilegio de ser llamado padre. Se ha ganado el derecho de ser amado como un padre. Se ha ganado el derecho de ser honrado como un padre porque es un hijo adoptivo. Pero esto es en el mundo espiritual. En el mundo natural, pero en lo espiritual no ocurre de esta manera. En lo espiritual encontramos que la única manera de que haya hijo en Dios es a través de un lazo de sangre. A través de un lazo de sangre que una a Dios. Mire, Dios no admite, escuche muy bien, Dios no admite
como hijo a alguien que no tenga su sangre. Y yo sé que usted me va a decir, hermana, pero la Biblia habla acerca de adopción, el espíritu de adopción. Sí, es verdad. Y que la Biblia habla de injertos. Mire, la palabra nos dice que Israel era el olivo. Eso está allí en Romanos capítulo 11. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice la palabra: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero Romanos 8:15, allí mismo en Romanos, vamos a Romanos 8:15 y ahora explicamos esto. Dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y entonces usted pudiera alegarme y decir: mi hermana, pero la Biblia dice que nosotros somos hijos adoptivos. Sí, somos hijos adoptivos. Pero mire lo que dice la palabra: Israel era como esa planta de olivo, esa planta original, plantada por Dios allí en el huerto. Y nosotros los gentiles fuimos injertados. Pero dice, aún las ramas injertadas que somos nosotros, para poder ser participantes de aquel olivo, requieren ser participantes de la savia de la raíz. Y para poder ser llamados hijos de adopción, necesitamos participar de la sangre de Cristo. Entonces, Efesios, Nuevo Testamento, Efesios nos habla en su capítulo 1, versículos 5 al 7, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dios no admite como hijo a alguien que no ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. Entonces, declarar paternidad de Dios significa que la sangre de Cristo nos ha lavado. Ahora su sangre está en nosotros. Ahora su sangre corre en nuestras vidas. Fuimos adoptados, pero hemos sido adoptados, pero ahora la sangre de Cristo está en nosotros. Y Cristo es el unigénito de Dios, el primogénito de Dios, en el cual nosotros ahora tenemos entrada del trono de la gracia del Padre, y podemos también nosotros clamar delante de Él: Abba, Padre. ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque el mundo hoy cree que todos son hijos de Dios. Ok, todos son hijos de Dios. Todos aquellos que han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Y quiero explicarte el proceso de ser hijo. Para ser un hijo, escuche bien, para ser un hijo se requieren de 3 cosas, y ya las hablamos. Para ser un hijo se requiere primero imagen y semejanza. Se requiere la sangre preciosa, o se requiere, comencemos por la imagen. Un niño, para ser reconocido, lo primero que uno cuando ve nacer a su hijo es buscar el parecido. Y dice la palabra que Dios en el principio hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Hizo a Adán y a Eva conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces encontramos en el capítulo 1, versículo 26, donde Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Para ser hijo se requiere la imagen de Dios.
Adán no tenía la sangre, pues Cristo aún no había venido, pero Adán tenía la imagen perfecta de Dios en su vida, pero esta imagen fue destruida, esta imagen fue corrompida por causa del pecado. No hay ningún hombre sobre la tierra que tenga la imagen perfecta de Dios en su vida. No hay ningún hombre sobre la tierra que en este tiempo pueda reflejar la imagen que reflejó Adán en el huerto. Dios que es soberano, y al decir que es soberano me refiero a que Él hace lo que Él quiere porque es rey y rey sobre todas las cosas. Dios se levanta ahora un nuevo hijo y es aquel Israel, aquel pueblo escogido de Dios. Y dice la palabra en el libro de Isaías, vamos una vez más a Isaías, gloria a Dios, capítulo 5, versículos 1 y 2, y luego vamos a leer el versículo 7, Isaías, estamos hablando, para aquellos que apenas se están conectando, estamos hablando sobre el principio de la paternidad y qué implicaciones trae declarar a Dios como Padre. Isaías capítulo 5 versículos 1 y 2 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Hay una serie de cosas que acontecen aquí en este pasaje que las voy a saltar. Usted puede leerla con calma en casa, pero las voy a saltar por causa del tiempo. Y vamos a leer el versículo 7 del mismo capítulo. Dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora, encontramos a Dios, el Dios soberano, el dueño de todas las cosas, levantándose ahora un hijo, Israel. Tomó a Abraham, lo escogió y dice: de ti haré una nación. Y está hablando de Israel como esa viña plantada por Dios, esa planta deliciosa. Y bueno, allí el Señor está juzgando a Israel porque no estaba haciendo obras de justicia como él esperaba. Sin embargo, encontramos a Isaías declarando en el mismo libro, capítulo 63, versículo 16, dice: tú eres nuestro Padre. ¿Y por qué podía orar de esta manera Isaías? ¿Y por qué el pueblo podía orar de esta manera diciendo: tú eres nuestro Padre? Porque Dios había levantado a Israel como esa planta, pero era su hijo, lo había levantado como ese hijo. Imagínese usted tomando una semilla, plantándola y viendo todo ese proceso de crecimiento hasta que crece y da frutos. Usted pudiera llamarle hijo. Bueno, ahorita mismo las personas tienen mascotas y les llaman niño, niña, hijo, hija. ¿Y por qué no una planta? Ahora, nosotros tomamos la semilla y la plantamos, pero nosotros no producimos la semilla y tampoco le damos vida a ella. Pero Dios, que es el dueño de todas las cosas, Dios plantó a Israel, Dios le dio vida a Israel, Dios hizo nacer un pueblo que no tenía la imagen perfecta de Dios, porque aquella imagen por causa del pecado se había corrompido. Y por eso vemos a lo largo de la historia, y por eso vemos en el desierto todas las cosas que el pueblo hizo. Y sin embargo, Dios como un padre amoroso, Dios como un padre que corregía, Dios como un padre que cuidaba, Dios como un padre responsable que sostenía, todo el tiempo estuvo con Israel. Pero la promesa iba a ser extendida para los pueblos alrededor, iba a ser extendida para todas las naciones, para que usted y yo participáramos. Así que Israel clama en Isaías capítulo 63: tú eres nuestro Padre. Pero hasta ese momento solo Israel tenía derecho a hablar de esto, porque no había revelación al resto de los pueblos. El resto de los pueblos no conocía a Dios, y mucho menos como su Padre. Pero ahora,
para recibir el título de hijo. Ahora, después de cumplida la promesa a través de Cristo, quiero preguntarle, ¿tenía la sangre de Cristo Israel en ese momento? No la tenía. Sin embargo, bien clamaban, Abba Padre. Bien que clamaban, tú eres nuestro Padre, pues Dios les había dado el derecho. Tanto es que Cristo aún no había sido crucificado, y cuando los discípulos le preguntan cómo debemos orar, Jesús mismo les dice, cuando oréis, declara, Abba, Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ese momento, Israel podía llamar Padre, porque no se había cumplido la promesa. Pero luego del cumplimiento de aquella profecía del Mesías crucificado, del Mesías 3 días allí en esa tumba, y del Mesías resucitado, ahora para ser llamados hijos de Dios requeriría todo hombre la sangre de Cristo. Entonces Dios no admite como hijo a alguien que no tiene la sangre de Cristo. Dios no admite como hijo a aquel que no ha sido lavado por su preciosa sangre. Para ser hijos de Dios, para poder con libertad venir ante su presencia y orar, Padre nuestro que estás en los cielos, yo requiero, es que no es decirlo, es entender lo que implica. Yo requiero, para poder llamarlo a Él como mi Padre, yo requiero ser lavada por su sangre, restituida. Yo requiero, como dice Efesios 1, 5 al 7, ser lavado, ser regenerado, ser comprado por esa sangre, recibir el espíritu de adopción en el cual Él nos había predestinado desde el principio. Ahora, en conclusión para esta primera parte, ¿qué puedo decirte? Por esto Israel necesitaba comprender que necesitaba la sangre de Jesús en sus vidas. ¿Cree usted que ese Israel que llamaba a Dios Padre hoy están exentos de ser lavados por la sangre y seguir siendo llamados hijos? No, ellos, y al igual que usted y al igual que yo, necesitan la preciosa sangre de su vida, de Cristo en sus vidas. Ahora, la segunda cosa que quiero que hablemos en esta noche es que para poder ser llamados hijos de Dios, para poder entender la implicación que trae ser un hijo de Dios, se requiere reconocer su autoridad en nosotros. Quiero leer este concepto. Cuando hablamos de autoridad nos referimos a jerarquía, y jerarquía es una cadena de mando donde el inferior se sujeta a la voluntad de su superior. Declarar Padre nuestro significa que estamos sujetos a su voluntad. Y vuelvo a repetirlo. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, estamos declarando que Él está por encima de nosotros y que estamos sujetos a su voluntad o a su autoridad. Cuando llamamos a Dios Padre nuestro, estamos determinando, estamos aceptando la cadena de jerarquía que existe en el reino de Dios. Una jerarquía que dice que Él es Padre y nosotros somos hijos. Ante los hombres probablemente tu posición en la cadena o en la jerarquía sea alta, probablemente por el liderazgo que ocupas, probablemente por la función que haces en la sociedad, probablemente por el rol que desempeñas en el hogar. Puede que tú estés en la cabeza de esa jerarquía de casa, puede que como tú eres el padre de familia, seas allí el superior, pero sabes que siempre sobre ti estará Dios y sobre ti habrán otras autoridades. Entonces, cuando declaramos Padre nuestro, estamos declarando, estamos reconociendo la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. Estamos diciendo que significa que nosotros entendemos que estamos sujetos a su voluntad. Y cuando digo estamos, me refiero a un tiempo presente.
Cuando digo estamos sujetos, me refiero a aquellos que hoy están sirviendo, aquellos que hoy están agradando a Dios y no están viviendo del tiempo pasado. Mi amado hermano, no sirve de nada que tú me digas, no sirve de nada que tú le digas a los que están a tu alrededor: yo recuerdo que antes oraba, yo recuerdo que antes yo hacía la voluntad de Dios. Porque de nada sirve en tiempos pasados haber estado sujeto a esa voluntad de Dios si hoy no lo estás. No te sirve de nada. Te sirvió en un tiempo le llamaste Padre porque estabas sujeto a Él. Pero si hoy en día no estás sujeto a esa voluntad, si hoy en día estás viviendo conforme a tu propia voluntad, entonces el Padre no tiene ningún compromiso contigo. Llamar a Dios Padre nuestro significa que nos ponemos bajo su sumisión, que nos ponemos bajo su autoridad. Dios le estaba reclamando al pueblo de Israel en Malaquías 1:6, donde leímos: si vosotros me llamáis Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sabe? Un padre siempre será padre, sin importar si pasan los años, sin importar cuánto tiempo pase, siempre estarás allí con el deber de honrarle porque es tu Padre. En nuestra sociedad, en nuestra vida natural, nuestros padres naturales tienen autoridad sobre nosotros hasta cierta edad. Y lo digo en el caso mío como mujer. Entonces, mientras estoy en casa, mis padres ordenan mi vida. Mientras estoy en casa, estoy sujeta. Pero luego al salir de casa y estar casada, ahora estoy sujeta a un esposo. Y ahora papá o mamá no pueden venir a decirme cómo tengo que manejar mi casa, sino que tengo otra autoridad. Sin embargo, aunque estoy fuera de su rango de autoridad, porque ya no estoy en casa, porque ya he crecido, porque ahora tengo un hogar, siempre merecerán ellos la honra que sale de mí. Pero en Dios nunca nos haremos independientes. En Dios no importa cuánto escalemos. En Dios no importa cuán alta esté nuestra jerarquía, siempre estaremos dependientes de Él. No es como en lo natural que nos hacemos independientes de la autoridad del Padre, sino que siempre estaremos dependientes de Él. ¿Sabes? A mí me enseña la palabra en el libro de Juan capítulo 15: separados de mí nada podéis hacer. No hay un día de nuestras vidas que podamos vivir independientes de Dios. Por tanto, como no podemos ser independientes de Él, entonces siempre tendremos que hacer su voluntad. Así que tampoco podemos llamarnos hijos si en el pasado o en el presente tampoco estamos haciendo su voluntad. Mire, hay tres tipos de personas. Están aquellos que fueron hijos, que por muchos años estuvieron haciendo la voluntad de Dios, que por muchos años reconocieron a Dios como su autoridad, que por muchos años estuvieron allí sujetos a lo que Dios les decía, respetaban la voluntad de Dios, oraban antes de tomar cualquier decisión. Permitían que el Espíritu Santo les guiara, pero se cansaron y ahora hoy hacen su propia voluntad. Hoy no están sujetos a la voluntad de Dios. Hoy hacen lo que ellos quieren, hoy se manejan como ellos quieren, hoy viven como ellos quieren y sin embargo dicen Padre nuestro. No, mi hermano, no. Llamar a Dios Padre es estar en el presente sujetos a Él. Pero hay otros que ni en el pasado hicieron la voluntad de Dios, ni en el presente lo hacen, sino que aún en el presente, en este momento, todavía están pensando de más adelante poder hacer la voluntad de Dios. Y vemos a aquellas personas que les predicamos la palabra y todo el tiempo están aplazando ese encuentro con el Padre. Y todo el tiempo están aplazando ese privilegio de poder ser hijos de Dios.
Y entonces dicen, no, todavía no, después. Y sin embargo dicen, todos somos hijos de Dios y todos tenemos derechos del Padre. No, Señor. Mire mi dedo, no. Hijos son aquellos que cada día, en el pasado, en el presente y en el futuro, en su futuro, hasta donde Dios los lleve, se determinan a hacer la voluntad y estar sujetos al Padre, estar sujetos a Dios. De nada nos sirve, mi hermano, de nada nos sirve orar, Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos, si yo no he sido lavada por su sangre y si yo no estoy sujeto a su autoridad. Hay unos que han sido lavados, pero les cuesta someterse a la voluntad de Dios. Lo hacen de vez en cuando. Lo hicieron en el pasado y otros todavía se lo están pensando a ver si en el futuro, porque dicen, soy muy joven. Pero cuando tienen necesidad, Padre mío, que estás en los cielos, dame el pan de cada día. No, mi hermano. Si Dios te bendice de esta manera, si Dios te bendice, amigo, de esta manera, sin estar sujeto, es porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que su sol lo hace salir sobre justos e injustos. Pero Él reconoce como hijo a aquellos que tienen la preciosa sangre de Cristo en su vida y aquellos que se someten cada día a su voluntad. Hoy es un culto de familia y qué bueno es que podamos entender qué es ser un verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros comprendemos esta palabra y cuando aprendemos a ser buenos hijos de Dios, entonces podemos ser buenos padres, buenas madres, podemos ser buenas personas, podemos agradar y podemos convivir en paz con los demás. Porque ahora Cristo habita dentro de nosotros y porque ahora su Espíritu Santo nos conduce en la verdad hacia su presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, significa que tú hoy estás bajo su autoridad y que tú has sido lavado por su preciosa sangre. Si aún no has sido comprado, si aún no has aceptado esa autoridad en tu vida, si aún no has sido lavado por esa preciosa sangre, hoy es un buen día. Deja de aplazarlo ya. Si por un tiempo estuviste sujeto a su voluntad, pero hoy estás viviendo conforme a tu propia voluntad, hoy es un buen día para ti, para que puedas reconciliarte con el Padre, así como aquel hijo pródigo, y digas, he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy me pongo bajo tu autoridad para poder ser llamado tu hijo. Quiero orar por ti, iglesia. Quiero orar por ti. Dios no nos ha llamado para vivir una mentira donde nosotros mismos nos hacemos hijos, pero Él en nosotros no ve su imagen, Él en nosotros no ve rasgos, Él en nosotros no ve su sangre, Él en nosotros no está viendo nuestra sujeción. Dios nos ha llamado a una vida de sinceridad en Él, una relación genuina. Jesús se esforzó. Jesús todo el tiempo, aunque su mensaje principal fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús se esforzó en que los hebreos, el pueblo escogido de Dios hasta ese momento, entendiera cuál era la verdadera relación que un hombre puede tener con Dios como Padre. Y luego de que ellos se entendieron, fue transmitido hacia nosotros tal principio. Hoy serás bendecido si tú te sometes a Él como un verdadero hijo. Allí donde te encuentras, cierra tus ojos y quiero orar por ti, amado Dios. Te doy gracias por tu palabra, oh Rey, y te doy gracias por aquellos oyentes. Te doy gracias por aquella iglesia que está en casa, Señor, recibiendo esta palabra. Bendigo, oh Dios, tu palabra, bendigo tu nombre, bendigo a tu iglesia, Señor, en tu nombre. Te pido, Dios de la gloria, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que trabaje allí en cada corazón, que redarguya a quien tenga que redarguir,
que instruya, que esfuerce, que levante, oh Dios, que exhorte a aquel que lo necesita, Señor. Que aquel que está lejos de ti, oh Dios, que por un tiempo estuvo haciendo tu voluntad, pero hoy se ha apartado, oro por él, Señor, para que sea hoy restituido, oh Dios, en ese lugar precioso que tú nos has dado de ser llamados tus hijos, oh Rey. Pido para que tu Espíritu Santo le guíe de regreso, Señor, a tu presencia. Para que el Espíritu Santo le dé la iluminación para entender esta palabra y pueda ser regresado, devuelto allí, oh Dios, al lugar de tu presencia y poder clamar con sinceridad, Abba Padre, y ser escuchados por ti como verdaderos hijos, oh Dios. Pido por aquellos, Señor, que aún no son tus hijos. Por aquellos, Señor, que han pospuesto, que han aplazado ese encuentro contigo. Te pido, Dios, que seas tú atrayéndolos con amor a tu presencia. Que tú abras su corazón y les ayudes a entender su necesidad de ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y oro por los que están firmes en tu voluntad. Oro por aquellos que en este tiempo, Señor, han sido lavados y están haciendo tu voluntad, para que nada nos haga tropezar, Señor, sino que podamos permanecer firmes hasta el final, haciendo lo que es agradable delante de ti y poder disfrutar de tus promesas, de tus virtudes como hijos amados. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo tu palabra, oh Rey.